Y llega esta cortina, que pone en el aire nuestro artista del aire, Ricardo Cutufós, y que nos anuncia, siempre alrededor de 10:30, ahora 10:33, el periodismo hecho a la manera de Fernando Borroni. Hay varias discusiones centrales de la política que se están dando en esta coyuntura, pero que a veces parece que como sociedad discutimos apenas los títulos, las grandes portadas, y quizás esa discusión que se da en los medios es una discusión política, profundamente política, pero que sin embargo la discutimos simplemente con las reglas mediáticas, que no siempre se condicen, lo mediático de lo político. Diría que mayoritariamente no. Y precisamente lo mediático quiere que lo discutamos como una cuestión que está en los personalismos, unas cuestiones superficiales, y nos trata de correr de lo verdaderamente importante, que es la discusión política. Entonces quiero preguntarme, por ejemplo, ¿qué discusión existe detrás de la quita de subsidios al transporte de la nación a la ciudad de Buenos Aires? Porque la verdad es que los medios están discutiendo que Alberto le quiere sacar poder político a Larreta, entonces lo quiere castigar, toma estas medidas, es Larreta versus Alberto para los medios. Y en realidad la discusión política de fondo, a partir de esta medida, es si vamos a tener un país federal o no, o va a ser nada más para los libros de historia, los manuales de historia de la escuela. Si vamos a llevar a la práctica, a través de políticas del Ejecutivo, un país que sea federal. Entonces está muy bien si lo pensamos así, la decisión del gobierno nacional. Y está muy bien que lo discutamos en estos términos. Pero no hay que discutirlo en estos términos en espacios de grandes reflexiones y análisis político, no en la esquina, en la verdulería, en el supermercado. ¿Vieron lo que Alberto le quiere sacar los subsidios a Larreta? No, no le quiere sacar los subsidios. Hay leyes, hay normativas y somos un país federal. Preguntémonos por qué en el transporte todas las provincias tienen 28 millones de pesos distribuidos entre las provincias y la ciudad solo tiene 14 millones. Está bien, esto es un país federal. Está bien que esto suceda y que se dé de esta manera. La discusión es esa. La discusión es esa. La primera pregunta es esa. Si la respuesta a la pregunta ¿queremos un país federal? Si la respuesta es sí, lo queremos, y lo queremos en la práctica, está cerrada la discusión del subsidio o no de la nación a la ciudad por el tema del transporte. Hoy la tapa de página 12 plantea otra discusión, recién la hablábamos con su autora. Y la discusión sobre la subvención de lo público, del Estado, a las escuelas privadas. Los medios lo van a querer poner como que ahora el gobierno se está planteando sacarle subsidios a las escuelas privadas. Se quiere poner en una batalla entre lo público y lo privado. No. La discusión política de fondo es preguntarnos si el Estado debe subsidiar a los privados hasta en casos en el 100% de su gestión de educación privada, cuando tenemos una educación pública a la que le falta muchísima inversión, y que en todo caso hay reglas y hay elementos que determinan que el Estado debe ayudar a la escuela privada, pero por ejemplo económicamente ayudando a los salarios de los docentes, y no más. Entonces, esa es la discusión de fondo. El rol del Estado es la discusión de fondo. Esa es la discusión política. El rol del Estado para con lo privado. ¿Debe el Estado nacional, todos nosotros y nosotras, subsidiar a las empresas de energía, a las empresas de gas, que juntan a paladas de dinero con lo que cobran de tarifas? Además, nosotros le tenemos que pagar. Para eso estaticémosla, qué sé yo, se me ocurre, perdón por la palabra estatizar. Bueno, estas son discusiones de fondo. Cuando discutimos precios, no estamos discutiendo si el gobierno de Alberto Fernández, que es comunista porque viajó a China, ahora quiere controlar los precios y no hay libertad. No, la discusión es, ¿el Estado debe controlar o no los precios? ¿O debe dejarle al mercado que haga lo que quiera? Esa es la discusión política. Y si la respuesta es sí, entonces aplaudamos y acompañemos a que el Estado busque poner límites. Quiere más retenciones para el campo, porque están ganando mucho. ¿Qué es? ¿El gobierno contra el campo, el populismo contra el campo? ¿O es discutir una política redistributiva en la Argentina? Esa es la discusión política, la política redistributiva. Bien, entonces, cuando discutimos lo de Lewis, ¿qué es Lewis? ¿Qué es un pirata? Ya sabemos, es Alberto contra Lewis, es los que se movilizaron contra Lewis.
No, políticamente estamos hablando de soberanía. Entonces a veces hay que quitarle el polvo a la noticia que impacta, a la más visible. En este momento estamos discutiendo federalización, rol del Estado, soberanía y redistribución de la riqueza. En distintas medidas pequeñas, sale mejor o sale peor. Si como sociedad podemos discutir esos temas y no solamente los zócalos de los canales o los títulos de los diarios, quizás las cosas nos vayan un poquito mejor. El periodismo a la manera de Fernando Borroni.